Bueno, la socialización de género y los dispositivos de poder habla en torno a la forma en la cual la sociedad ha encontrado maneras para dividir lo que es hombre y dividir lo que es mujer en función de sus roles, de sus estereotipos. Entonces encontramos aquí, por ejemplo, que desde edades escolares eh, a las niñas, por ejemplo, se les celebran o se les felicitan por determinadas conductas o por determinadas acciones, por lo general encaminadas hacia la delicadeza, la destreza motriz, las artes o los trabajos del cuidado. Por ejemplo, lo encontramos mucho en la repartición sexual de los juguetes, ¿no? A las mujeres se les otorgan juguetes más encaminados a los cuidados, a la crianza, a la cocina o al aseo, siendo el juego un dispositivo de poder y de socialización de género. Por el contrario, se le reprende o de alguna manera se le segrega, ya sea desde el contexto educativo o ya sea desde la comunidad educativa en términos de sus compañeros y compañeras, si por ejemplo tiende a hacer algún tipo de actividad deportiva, si por ejemplo tiende a ensuciarse, ¿no? Cuando hablamos de un dispositivo de poder y una tecnología del género, nos referimos a cómo a través del cuerpo se han instaurado estos mandatos. Por ejemplo, mm, cuando nosotros decimos que las mujeres tienen que estar impecables y que las niñas tienen que estar impecables, aquí estamos generando varios mensajes que llegan a ser significativos a lo largo de la vida. Y es que el ensuciarse, el experimentar con pintura, con tierra, el permitirse sudar, el permitirse correr y el permitirse embarrar, solamente llega a ser posible en la medida que se da la investigación, la exploración de los entornos, la posibilidad de correr, la posibilidad de hacer ejercicio, la posibilidad de hacer deporte y de alguna manera diferentes actividades que pueden llegar a ser beneficiosas en la niñez. En la medida en la que una mujer se le diga que tiene que estar siempre pulcra, siempre oliendo bien y digamos que de alguna manera sin ningún tipo de mancha, se le restringe casi que de manera indirecta el participar en este tipo de actividades. Por el contrario, no hay mucha eh, cuestionamiento a que nosotros los hombres lo hagamos, ¿no? Es decir, nosotros de hombres en el colegio recordemos que podíamos llegar un poquito más embarrados al salón, había más permisividad para que tengamos los zapatos sucios, para que lleguemos sudados al salón. Claro, por supuesto, creo que los colegios puede que lleguen a regular eso, pero lo que voy con esto es que se celebra o más bien se permite más que un niño lo haga y se castiga o se prohíbe más cuando una niña lo hace. Digamos que dentro de la construcción de la masculinidad a los niños no se nos exige precisamente estar pulcros e impecables, y al tener este permiso nos permitimos entonces también jugar, explorar y desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces démonos cuenta que aquí las habilidades que se comienzan a desarrollar a partir de esto comienzan a ser radicalmente diferentes. Otro ejemplo, por supuesto, dentro de los contextos educativos donde nosotros podemos ver la socialización y los dispositivos ahora más desde el espacio. Pensemos, por ejemplo, cómo se están organizando, o más bien cómo se han organizado los colegios a lo largo de la historia, ¿no? Pensemos en un colegio habitual, en un colegio en donde la cancha de fútbol tiene un gran protagonismo dentro del colegio y por lo general las canchas se encuentran ubicadas en el centro del colegio. Entonces, claro, digamos que el espacio de por sí le da un amplio reconocimiento al fútbol o al deporte en este caso, pero previamente a la construcción y posteriormente a la construcción de este colegio, el fútbol se ha socializado como que es un deporte principalmente de hombres. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones que tienen? Y es que al masculinizar el fútbol, estamos transmitiendo otra serie de mensajes y es que los hombres somos los dueños del espacio público. ¿Y por qué se llegan a estas comprensiones? Porque de pronto aquí podemos identificar cómo mmm, los hombres, digamos como que tenemos la posibilidad, pensando, imaginando en estos colegios, de jugar, digamos, de pasar nuestros tiempos de descanso en el fútbol, en la cancha principalmente, y nos da un mensaje simbólico de que el espacio público es nuestro y que podemos tener de cierta manera cierto dominio y cierta participación sobre el espacio público. Pensemos y recordemos entonces qué pasaba, por ejemplo, con las niñas y con las mujeres en estos colegios. Se marginalizaban, ¿no? Entonces las mujeres siempre se quedan en los márgenes, en la periferia de la cancha de fútbol, en los salones, en los pasillos,
Incluso pensemos en los niños que no disfrutaban del fútbol, tampoco tenían acceso a la participación de este espacio dentro de lo público y también quedan relegadas a las zonas más marginales. Incluso no son todos los niños quienes pueden acceder al derecho a acceder a la cancha, ¿no? Pensemos y recordemos qué características tenían los niños que tenían el derecho de tener la cancha y pasar sus descansos disfrutando del fútbol. Qué dinámicas de poder o qué dinámicas incluso hasta de violencia o de abuso o de superioridad implicaba el hecho de que un niño pudiera hacerse, o más bien un grupo de niños pudiera hacerse eh, uso de la cancha y del espacio público. Y por lo general, como no había un repertorio de significados disponibles alrededor de otras actividades que podrían hacer, eh, nos podremos entonces llegar a imaginar la imagen de la niña que dedica sus descansos y sus almuerzos a conversar con otras niñas y hablar de otros temas, ¿no? Entonces aquí démonos cuenta que, lejos de hablar de que algo es bueno y malo, pensemos en lo siguiente. Por un lado, la imagen o los significados en cuanto a los hombres dominan lo público, las mujeres las periferias y los espacios más privados. Y en una segunda medida, volviendo al tema de las habilidades, a los niños se les permiten desarrollar entonces sus actividades físicas, ¿cierto? Y la posibilidad, por ejemplo, de tener más habilidades en cuanto a la interpretación y los significados sobre los espacios. ¿M? E incluso diferentes habilidades respecto al manejo de lo espaciotemporal, mientras que a las niñas se les está limitando la posibilidad de desarrollar estas habilidades, mientras que, por ejemplo, también pueden estar desarrollando mayores habilidades con lo social, con el diálogo, con la empatía, con el conocimiento de las emociones. Y si nosotros nos damos cuenta y si hemos tenido la experiencia de identificar contextos escolares, eh, es a los hombres a quienes se nos dificulta más que todo como articular conexiones o conversaciones desde lo emocional, desde las preguntas, desde la empatía, mientras que las mujeres tienen mucha más facilidad para la escucha y para el establecimiento de comunicación, nuevamente por la forma en la que se nos socializó. Una, una evidencia de esto es la forma en la cual se han generalizado las carreras, ¿no? Si nos damos cuenta, carreras que implicaban también un mayor uso del espacio y el desarrollo, por ejemplo, de otras lógicas como las matemáticas o el desarrollo también, por ejemplo, de otras lógicas espaciales, está vinculado a que los hombres mayoritariamente estudian, por ejemplo, ingenierías, mientras que las mujeres hacen parte de espacios como la psicología, la sociología o el trabajo social, la pedagogía, en donde las habilidades están más vinculadas al cuidado, al diálogo, a la escucha y a la empatía. Precisamente desarrollar una u esta u otra habilidad no es que sea precisamente mala, pero sí lo complejo y lo que nos reduce es cuando limitamos el desarrollo de estas habilidades en función de los géneros. Igualmente esto entra a jugar con otra serie de factores como todos los estereotipos que hay en torno a las carreras, por ejemplo, las carreras feminizadas que ya mencioné anteriormente, pues también se les otorga, como lo mencionamos, una característica desde el cuidado y recordemos que el cuidado y las prácticas del cuidado también han sido feminizadas, mientras que las esferas de producción vinculadas a la vida laboral han estado masculinizadas. Por eso es que la ingeniería y estas carreras, digamos que tienen un alto grado de un alto número de estudiantes varones en comparación con las estudiantes mujeres que cursan estas carreras. Entonces, a la final son una serie de factores que orientan las elecciones, el rumbo de vida, el proyecto de vida, las habilidades e incluso los gustos. Más allá de las habilidades, también está vinculado a los gustos. Como pregunta problematizadora, evaluemos entonces los comentarios que hacemos respecto a las emociones. Por ejemplo, ¿qué comentarios hacemos cuando un niño se enoja y pone límites? Por lo general están relacionados a que es un niño muy berraco, a que es un niño muy frentero o a que es un niño que de alguna manera no se la deja montar. Mientras que una mujer cuando se enoja o establece un límite, bueno, una niña principalmente, o cuando hace uso de su rabia, por lo general se le censura y se le hace referencia a que de pronto está histérica, que posiblemente está en sus días, que posiblemente está loca, mm, o que posiblemente no tiene un adecuado manejo de su emocionalidad, porque a las mujeres se les ha de alguna manera castrado de la posibilidad de sentir rabia. Y entonces aquí también podemos permitirnos dudar de algunos estereotipos que se han hablado cuando se habla de masculinidades. No es que a los hombres no se nos permita sentir, y no es que los hombres no podamos expresar emociones. Lo que sí es que tenemos y podemos expresar únicamente las emociones que están vinculadas a la frustración y la rabia,
y tenemos pues digamos un repertorio muy limitado para expresarlo. Mientras que más bien si se nos ha alejado la posibilidad de expresar otras emociones como la tristeza. Sin embargo, hay que decir que esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, evaluemos cómo esta permisividad en torno a las emociones también configura la forma en la que nos relacionamos, creamos y pues establecemos nuestros vínculos.